Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Como parte de la Semana de Humanidades 2021 tenemos un invitado que es el profesor Ernesto San Martín. Les voy a decir quién es este señor, lo que se usa, ¿no es cierto? Este señor es doctor en estadística, es académico de la Facultad de Matemáticas de la Católica, es ingeniero civil matemático de nuestra facultad y también es director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social de la Católica. Y también Ernesto tiene, por así decirlo, la gracia, entre comillas, de que es una persona muy interesada en no solo cosas de esto como se da hoy día, ¿no es cierto?, las especializaciones que al final terminan siendo atomizaciones. Es una persona que trabaja mucho temas de filosofía, de teología, eh, por lo tanto también le puede dar una vuelta mucho más interesante a lo que nos viene a hablar. Su exposición de hoy día la tituló "Si los datos te hablan, consulta a un psiquiatra, una mirada crítica a la ciencia de datos". Entonces, como parte de la Semana de Humanidades, esta cátedra abierta del curso Socioeconomía, Biografía no autorizada del hombre económico, Ernesto nos va a hablar de esos temas, y para la gente que obviamente no conoce el curso, este curso trata de un recorrido histórico en torno a las ideas que fundamentaron, ideas religiosas y filosóficas que fundamentaron el capitalismo de mercado y la ciencia económica, el capitalismo de mercado como actividad y ciencia económica como disciplina, ¿no? Aunque digamos discutir si es tal disciplina, pero en fin. Y justamente terminamos Newton para hablar de ciencia, y vimos con Newton la importancia que toma en la modernidad un tipo muy particular de empirismo, y su famosa frase, que tiene mucho sentido desde la filosofía y religión de Newton, que es conocer es medir, que obviamente tiene que ver con toda la parte de datos que hoy día nos va a hablar Ernesto. Entonces la idea es que Ernesto va a hablar unos 30 minutos más o menos, ustedes lo pueden interrumpir, le pueden hacer preguntas, y después la idea es que tengamos un diálogo. Así que, don Ernesto, por favor, todo suyo. Les voy a compartir unas láminas que creo que Espérate, sale que no más. te dice, tengo que hacer... Sí, sí, ¿está ahí con anfitrión? Ah, excelente. sí, se ven las láminas, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Voy a poner mi cronómetro. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y bueno, con Andrés nos conocemos bastante y hemos discutido varias cosas. No he escrito casi nada, pero por lo menos hemos discutido harto. Muy enriquecedor. Y él me invita a algo que me llama, o sea, que me entusiasma, digamos, y en este último tiempo yo he estado tratando de combatir de manera sistemática, ¿no es cierto?, esta gran fiebre que hoy día tenemos que se llama ciencia de datos. Si ustedes buscan los programas, incluso en mi universidad se ha hecho un programa, ¿no es cierto?, licenciaturas y magíster y diplomado en ciencia de datos, y aparece por todos lados la ciencia de datos, y es como el futuro o el presente, qué sé yo. Y le puse ese título y van a ver, bueno, el porqué del título, y quisiera dar una mirada crítica, y la charla, bueno, espero que tenga de todo, digamos, y traté de ser en algunas partes, utilizar ciertos aspectos técnicos cuando eran necesarios. Ciencia de datos. ¿Cuáles son las palabras claves que están asociadas a este, vamos a llamarle sintagma? Todavía no sé si realmente se da cuenta de lo que está diciendo cuando pronuncia la palabra ciencia de datos. Pero las palabras claves que están asociadas son, por ejemplo, se habla mucho de aprender de los datos. Y si uno mira, yo puse algunos artículos ahí, siempre la gente habla de buscar y usan esa palabra, regularidades o dependencias. Se habla de aprender de los datos y también se dice que es encontrar patrones, enfatizando el resultado. Puse la palabra en inglés porque está hablando del outcome, de la variable que a uno le interesa analizar. Entonces lo que se enfatiza es esa variable que yo me interesa, más que cómo se obtiene el patrón. Eso es muy importante porque fíjense que entonces aquí lo que se está enfatizando son cuestiones más relacionadas con una suerte de descripción que con una suerte de explicación.
Por eso, de nuevo, yo no sé qué entendemos cuando hablamos de ciencia de datos, cuando aquí lo único que interesa es no el cómo se obtienen las cosas, el patrón, sino el patrón en sí. Esta variable de respuesta o la respuesta se supone que constituye conocimiento derivado de los datos. Otra palabra que aparece, conocimiento, que no sé si tendrá que ver con ciencia cuando no importa el cómo. Lo que significa encontrar patrones con los conocimientos existentes sobre el tema investigado para sacar conclusiones. Yo creo que aquí, en principio, dependiendo de la audiencia, uno diría, sí, esta cuestión es como fundamental. Uno, cuando va a analizar ciertos datos, necesita conocer el contexto o necesita tener algún conocimiento. Pero después, cuando uno vuelve sobre su afirmación, uno se puede preguntar hasta dónde es un cliché la afirmación. Porque suena cliché. ¿Qué diablo significa conocer o tener un conocimiento existente para poder decir algo y poder derivar algo que tiene que ver con patrones y que eso se transforme en conocimiento? O sea, lo que yo quiero realmente aquí es enfatizar la cantidad de afirmaciones que son vacías o que necesitan contrastarse con algo para que uno pueda entender el sentido que tiene. De hecho, uno podría hasta formalizar, y esto yo lo saco de los típicos artículos que andan dando vuelta o de lo que se enseña en nuestras universidades, ¿no es cierto? Cuando se trata de definir o se define lo que es un problema de aprendizaje. ¿Qué es lo que dice la gente? Mira, yo tengo una variable, yo conozco su distribución, no sé cuál es, pero conozco su distribución porque tengo ahí estos datos que están dando vuelta, y lo que me interesa, ¿no es cierto?, es construir un sistema que lo que va a hacer es, cada vez que yo le enchufo input, ¿no?, le enchufo esta variable X, va a salir una variable Y por medio de lo que una gente en probabilidad diríamos una probabilidad condicional. ¿Y en qué consiste la máquina de aprendizaje? La máquina de aprendizaje es que uno tiene una serie de funciones que dependen de esta variable X, que a veces se le llama variable dependiente, unos parámetros, y lo que importa es que uno quiera escoger alguna de estas funciones de muchas eventuales que hay, de manera que las variables que ¿cuánto se llama? Puede sacar, se parezcan muchos a las que yo tenía originalmente. Fíjense que, aunque esto pueda parecer un tecnicismo, qué sé yo, ayuda mucho a entender y ayuda mucho a hacerse las preguntas, creo yo que preguntas interesantes. ¿Qué significa decir que la X genera la Y? ¿Por qué yo digo que la X es la que genera el Y y no lo pienso al revés? ¿Qué significa enfatizar el punto de que lo que importa es aproximar lo mejor que se pueda la respuesta del sistema cuando yo estoy usando mi aprendizaje de máquina o no? Entonces, para poder entender estos significados, y no solamente esta suerte como de formalismo, entonces uno se tiene que preguntar dónde está el problema, que es lo que yo quiero enfatizar. ¿Dónde está el problema en esto? Porque en esto hoy día se hace en todos lados, a pesar, y eso es importante, no olvidarse, a pesar que hoy día muchos de estas metodologías han sido un enorme fracaso para predecir, ¿no es cierto?, contagios en la pandemia. Hay lugares en Europa, por lo menos, que es lo que yo más, con los que la gente puede contactarme, donde no se usa esto porque no sirvió para nada. Es importante no olvidarse de eso. En contraste con, por ejemplo, nuestro ministro de Ciencia, que sigue enfatizando que estas cosas sí pueden ayudar. ¿Cuál es el primer problema que eso manifiesta? Desde esta perspectiva, los datos son usados para minimizar los errores de aprendizaje y de esa manera acceder a la regularidad que se supone está en las respuestas. ¿Por qué eso es un problema? Porque
No sé si es un problema, bueno, si es un problema en términos conceptuales, porque lo que uno tiene que tratar de entender es de dónde viene esa tradición de que el error está en la manera de aprender y no está en las variables de respuesta. Y esa es una tradición que al menos uno la puede detectar en un estadístico que se llama John Tukey, que en el año 51, en un contexto de regresión, ¿no es cierto?, él dice, los fenómenos se explican de esta manera, se descomponen de esta manera. Lo que yo observo, hay una parte estable, el patrón del cual yo quiero aprender, y hay una fluctuación. Y la fluctuación se debe al hecho de que inicialmente el aprendizaje es impreciso. Y esa tradición uno la puede rastrear al menos hasta Gauss y su texto, el método de mínimos cuadrados, donde él dice que cuando él quiere observar estrellas, él está observando estrellas y por lo tanto está midiendo posiciones de estrellas. Las posiciones de las estrellas son estables, pero lo que yo observo es una combinación entre aquello que es estable y las fluctuaciones que se deben a la imperfección o imprecisión de lo que uno podría llamar mi instrumento de medición. Las fluctuaciones tienen muchos nombres, que pueden ser nombres vacíos o no, pero en este contexto uno empieza a entender, y en este contexto, ¿qué es lo que uno entiende entonces? Uno entiende que los fenómenos son estables y que hay fluctuaciones que se deben a nuestras imperfecciones. Hay que preguntarse al menos si hay otras tradiciones para poder explicar estas cosas. Y si las hubiera, eso es una cosa que también yo quisiera enfatizar mucho acá, y lo digo no solamente de toda la enseñanza de la estadística y de las matemáticas en las universidades. Fíjense que a nosotros no nos enseñan ni enseñamos matemáticas y estadísticas en un contexto de debate. Es como que nosotros estamos abriendo un libro sagrado y se enseñan teoremas, se enseñan proposiciones, se enseñan demostraciones, modos de razonar, pero no se enseñan debates. Es como si esto fuera una piedra incólume que está ahí, son leyes, y uno empieza a aprender, y no hay tradiciones, no hay pelea. Y es curioso, o sea, fíjense, ustedes pueden mirar, fíjense que, o muéstrenme una manera en que se enseña matemática con autores, en el sentido de, aquí hay una postura filosófica, y aquí hay otra postura filosófica, y esto da lugar a este formalismo, y este da lugar a este otro formalismo, y las cosas, y por cuestiones que escapan al formalismo mismo, se imponen unas en desmedro de las otras. Nosotros no aprendemos así. Y hoy día lo que me parece grave es que se habla de esto, de ciencia de datos, sin creyendo o asumiendo que es una parte de la estadística o que la estadística es una parte de esto que se llama ciencia de datos, sin decirnos que viene de una tradición en la cual se asume que los fenómenos son estables. Y uno tiene que preguntarse, ¿hay otras tradiciones? Por supuesto que las hay, y que a uno debería preguntarse también por qué no nos enseña. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, no tengo para qué decirlo, por último lo digo de manera retórica, que solo hay una sola cosa que se enseña sin tradición y sin discusión, ¿no es cierto? Eso se llama ideología. Tal vez, solo tal vez, ¿no es cierto?, puede que las tradiciones o que el modo de explicar o de formalizar parezcan igual, pero no son iguales. Hay una cita que me gusta mucho de Antonio Machado. Dice, Cristo muriendo en la cruz para salvar al mundo no es lo mismo que el mundo crucificando al Cristo para salvarse. Aunque el resultado fuera el mismo, no es lo mismo. De repente uno puede explicar otra tradición y alguien de lejos puede decir, pero es que el formalismo es lo mismo. No, pero es que no es lo mismo, porque hay pequeñas cosas que van a cambiar. Y quiero ver si puedo llegar a enfatizar otro tipo de consideración. Parece que hay alguien que quiere preguntar algo. Sí, por supuesto que quede puso en duda la solidez de las matemáticas. Sigamos con el problema 1, antes de comentar después lo que decía el compañero. El énfasis puesto en el resultado
lleva a relacionar esto que se llama ciencia de datos con predicciones y con mejorar las predicciones. Y por eso uno quiere más datos y entonces lo que se habla es que uno tiene ahora acceso a infinitos datos, entre comillas, infinitos, muchos datos, y entonces podemos hacer que estas máquinas aprendan y por tanto las predicciones vayan siendo muy similares al sistema del cual se quiere crear esta máquina, y ya. Hay otras cosas que pueden explicarse, qué sé yo, pero no van a entrar en los detalles de submaneras de entender aprendizaje en esta cosa que se llama ciencia. Me interesa también esta cosa que es importante para mí, y creo que también para las personas que se forman en una universidad debería ser más o menos importante, y es que se dice, ¿no es cierto?, y ustedes pueden buscar también en internet, qué sé yo, que la ciencia de datos puede ser usada incluso en políticas públicas, pues estas deberían basarse en la mejor evidencia, esos son los datos disponibles, y ese es un paradigma que se llama paradigma políticas públicas basadas en evidencia. Yo puse ahí la abreviación en inglés. Lean la ley del Ministerio de Ciencia, es lo que se propone en el Ministerio de Ciencia. ¿Ya? Las políticas públicas deben basarse en evidencia. Pero aquí hay una coda que yo quiero enfatizar también, y que haría de esto un cuestionamiento que va más allá del cuestionamiento que estoy haciendo en términos de una tradición versus otras tradiciones, de las cuales todavía no hablo. Y es que la creencia en la regularidad, creencia que parecen muchos compartir en las ciencias sociales, es precisamente contrario a lo que acontece en política, y yo supongo, o por lo menos estoy persuadido, que las políticas públicas dependen de la política y no dependen de las políticas públicas basadas en evidencia, ese paradigma. ¿Ya? Lo cual ahí tenemos un problema serio en nuestro marco legal del por qué debería financiarse la ciencia. La ciencia se debería financiar, dice el marco legal, para mejorar las políticas públicas, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la política para que la política, ¿no es cierto?, despliegue políticas públicas. Ahí tenemos una contradicción. Y hay una cita que me gusta mucho de Hannah Arendt, que lo escribe en los años 70, años bien convulsionados en América Latina especialmente, un texto que se llama Sobre la violencia. Bueno, también había muchas convulsiones, marchas estudiantiles en Estados Unidos, ¿no es cierto? No solo a propósito de la guerra de Vietnam, sino de problemas internos. Y ella dice, los acontecimientos por definición son hechos que irrumpen el proceso rutinario y los procedimientos rutinarios. Solo en un mundo en el que nada de importancia sucediera podría llegar a ser ciertas las predicciones de los futuros. Las predicciones del futuro no son nada más que proyecciones de procesos y procedimientos automáticos presentes que sería probable que sucediera si los hombres no actuaran y si no ocurriera nada inesperado. Cada acción, para bien y para mal, y cada accidente necesariamente destruye toda la trama en cuyo marco se mueve la predicción y donde se encuentra su evidencia. Lo que quiere decir, y podemos después discutir si quieren, es que cuando se hace política, cuando realmente se hace política, lo que ocurre es cosas completamente impredecibles. Y es interesante entender eso es la acción política, y es interesante entenderla cuando a nosotros nos debe corresponder, ¿no es cierto?, discutir el marco legal en el cual se ha metido o se quiso meter la ciencia, y es como aquello que está sustituyendo a la política para hacer políticas públicas. ¿Por qué? Porque se creen las regularidades, pero la política es precisamente aquello que rompe las regularidades. ¿Hay otro problema? Sí, hay otro problema. ¿Ciencia de datos o ciencia con datos? Me llama la atención que nadie, yo no escuchaba a nadie, no he leído ningún artículo, ningún librito que se haya publicado en español, incluso en inglés, de que hemos pasado casi 100 años hablando de empirismo y nos podemos tirar las mechas de neopositivismo, etcétera, 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 y nadie repara de que vuelve a aparecer algo como que fuera una suerte como de nuevo paradigma que cubre a todas las ciencias llamadas empíricas. Voy a decir ciencia empírica, yo sé que es una simplificación, aquellas que usan datos. Y hablo de las ciencias de datos cuando se supone que al menos
me gusten o no me gusten, las ciencias empíricas usan datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto que se ha hecho tan popular y tan fuerte? Y aquí es donde yo quiero enfatizar y criticar estas afirmaciones de la ciencia de datos, como si hay patrones que están ahí y uno los va a descubrir. Los datos no hablan por sí solos. Puse dos artículos antiguos y uno muy presente. Uno que es una persona que yo he leído mucho, Koopmans, era un econometra holandés, y él escribió un maravilloso revisión de un libro que había aparecido en los años 40. En Estados Unidos la gente estaba preocupada en la economía por estudiar los ciclos económicos, ¿ya? Y había toda una problemática de cómo diablo definir un ciclo económico para saber si venían o no venían nuevas crisis grandes económicas, etc. Y se escribe un texto fundamental que lo usaron después en el Banco de la Reserva Americano, qué sé yo, y en otras partes del mundo. Y Kuhlman hace una crítica y él dice que lo que más le llama la atención es que lo único que hace el texto, que es un libro gigante, ¿no es cierto?, de unas 200, 300 páginas, es mostrar muchas regularidades, y se usan series de tiempo para mostrar dónde están los ciclos, qué sé yo, pero no hay teoría. ¿Y a qué se refiere Kuhlman con teoría? Nadie me dice por qué defino estas variables o no, por qué considero estas variables o no, por qué quiero capturar tal y tal fenómeno con este tipo de variables o no. Y entonces comienza una crítica, desde lo cual yo quiero tratar de hablar en lo que me queda, ¿no es cierto?, de que es una ilusión creer que solamente observando lo que creemos es una regularidad podemos extraer conocimiento. Uno necesita un marco a partir del cual yo me paro y quiero entender o interpretar los datos. Eso es lo que se llama una teoría. No deja de llamarme la atención Dougherty, un ingeniero matemático que trabaja en genoma. En el 2009 publica un artículo en una revista de genoma, y es un artículo de filosofía, miren el título que tiene, Ciencia Translacional, Epistemología y el proceso investigativo, y lo que hace es una crítica muy irónica, y él dice, aquí la gente que hace estas cuestiones que en esa época se llamaba data mining o machine learning, es como que estamos encerrando los ojos, entramos al bosque y empezamos a buscar hasta que encontramos algo. Si estamos o no de acuerdo, no es mi punto, pero él cita a Kant, y él dice Kant lo que hace es hacer una distinción entre la interpretación que tiene él de cómo hacía ciencia antes de Galileo, incluso Galileo, cerramos los ojos, empezamos a buscar algo hasta que encontramos una cuestión, versus lo que vamos a hacer a partir de Newton, de que tenemos una suerte de teoría que nos permite decir algo en los datos. Y él dice que le llama la atención que estamos en pleno siglo XXI y estamos usando, para usar él dice lo que habla acá, estamos haciendo ciencia pre-galiliana en lugar de entender que hay que hacer ciencia a partir de teoría. De nuevo, me llama la atención, son críticas que tienen 50, 60 años y hoy día todavía seguimos vendiendo. Por ejemplo, diplomado, licenciatura, etcétera, de que vamos a hacer ciencia de datos porque vamos a aprender con un montón de técnicas y bonitos gráficos, y etcétera, que realmente son bonitos, como si los datos hablaran. Los datos no hablan por sí solos. Los datos deben combinarse con teoría para obtener algún conocimiento. El conocimiento no está en los patrones. El conocimiento científico, creo yo que, al menos en una etapa cero, si quieren, es una combinación de datos o evidencia con supuestos que no se pueden falsear. No se puede hacer un test de hipótesis a lo estadístico, una falsificación a lo Popper, a lo que quieran, o pueden citar otros filósofos. Hay cosas que no se pueden falsear. Y uno toma esos supuestos, lo combina con los datos y saca conclusiones, o, lo que a mí me interesa enfatizar, saca recomendaciones de política pública. Y yo quiero hacerles un ejemplo. Y quiero hacerles un ejemplo en el sentido siguiente para que se entienda, porque para que esto no pase a ser un cliché. ¿Qué problema hay detrás de esto? Y el problema es el siguiente. Uno tiene datos y si nos compramos o asumimos con los riesgos y ventajas que tenga eso, de que los fenómenos son variables, y en eso es contrario a la tradición de Tukey,
de que cree que los fenómenos hay una cosa que es permanente y que la variabilidad viene de la debilidad de nuestros instrumentos de medición o de nuestras percepciones. Aquí yo me cambio de paradigma y digo, no, 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 los fenómenos son variables, hay variabilidad en los fenómenos, y la manera de describir esa variabilidad es por medio de distribuciones de probabilidad, y esas distribuciones de probabilidad tienen lo que los estadísticos llamamos parámetros, y esos parámetros representan características de los datos. Esa es la manera de pensar. ¿Y dónde viene el problema? El problema está en que a veces nosotros tenemos datos y nosotros queremos imponerle una característica a esos datos que no es representable por medio de un parámetro. Eso se llama problema de identificación. Cuando el ministro París, por ejemplo, habla de los contagios, escúchenlo bien, son los contagios y en realidad lo que tenemos de información es la probabilidad de que una persona esté contagiada condicionalmente al hecho de que probablemente está enfermo. Pero no sabemos eso. Hay una distancia gigante entre lo que el dato dice y lo que yo quiero hacer decir al dato. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el modelamiento estadístico? Es explicitar y eventualmente resolver los problemas de identificación, lo que significa explicitar la distancia que hay entre los datos y lo que afirmamos a partir de los datos. Yo puedo decir algo de los datos y lo que tengo que hacer para ser honesto es, yo tengo que explicitar desde dónde estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo. Y les voy a poner un ejemplo. Ernesto, disculpa, van 25 minutos. No se trata de cerrar a los 30 fijos, pero para que manejes el tiempo, por favor. Vale. Les voy a poner un ejemplo de lamentablemente no lo puedo hacer con datos chilenos porque no entiendo todavía la manera en que una encuesta, que sería la encuesta de trabajo, maneja los datos faltantes. En la encuesta americana de datos faltantes hay una explicación de cuáles son los datos faltantes. Y lo que ocurre es que se publica, aquí lo voy a poner, ¿no es cierto? Se publican el ingreso anual de hogares en Estados Unidos. ¿Ya? Estos son en términos de miles de dólares. Y estoy usando la encuesta del año 90, que lo que hace es decir los ingresos durante el año 89. Y lo que ocurre en esta encuesta, por lo menos aquí la Oficina del Censo de Estados Unidos me da el porcentaje de los hogares que no respondieron, no abrieron la puerta para responder, 4,5% de 60.000 hogares. Yo puedo decir, es nada, ¿para qué no me voy a preocupar de eso? Y de los hogares que abrieron la puerta, hay ciertas preguntas que no responden y eso corresponde al 8%. ¿Qué es lo que hace la Oficina del Censo? Dice, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a imputar. ¿Y cuál es el supuesto cuando imputas? El supuesto cuando imputas es decir, vamos a suponer que las casas que no respondieron y las respuestas que no fueron respondidas se comportan más o menos como los que respondieron. Eso no lo podemos probar. Solamente lo podemos creer o no creer. Pero no puedo probar eso, porque la gente que no respondió, no respondió. Si yo creo eso, entonces la Oficina del Censo me da esto, que serían, ¿no es cierto?, las probabilidades de estar de $5.000 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues el 5% gana a lo más $5.000 anuales, el 10% entre $5.000 y $10.000, etc. Y lo que uno puede hacer, solamente como una información, digamos, es, no voy a entrar en esto, después les voy a explicar, es que puedo calcular la mediana, más o menos la mediana aquí serían ganadas a lo más $30.000. Pero si yo tengo en cuenta, y después, bueno, lo podemos ver en la pregunta si quieren, el hecho de que yo no voy a creer en ese supuesto tan fuerte de que los comportamientos de las casas que no abrieron sus puertas se parecen al comportamiento de los que abrieron, que no creo eso, y yo quisiera usar la información que la Oficina del Censo al menos me da, ¿no es cierto?, y que me dice que el 4,5% de los 60.000 hogares no abrió la puerta, y de las que abrieron el 8% hay una respuesta que no quisieron responder, les puedo poner una pistola y que respondan. Teniendo en cuenta eso,
uno puede decir que hay como una tasa de no respuesta del 12%, más o menos. Uno puede hacer un cálculo, no importa. Si ustedes toman en cuenta eso y se preguntan por la distribución de ganar a lo más $30.000, pero de los datos tal y como venían antes de haberlos combinado con el supuesto de que los que no responden se comportan como los que responden. O sea, dicho de otra manera, voy a tratar de ver cuál es la proporción de personas que ganan lo más $30.000 sin imputar los datos. Entonces voy a hacer una suerte como que voy a tratar de, a partir de la información que tengo y de ese 12% de datos faltantes, voy a hacer las cuestiones al revés. Miren lo que puedo decir. En lugar de ser el 50% de la población, 50% de la población, lo que uno puede decir es que, ¿sabéis qué? Ganan aquí al menos el 39% de la población gana $30.000 y a lo más el 64%. O sea, yo tengo aquí un intervalo que me muestra la incerteza implicada por los datos faltantes y donde yo quiero reportar los resultados de esa manera. Se dan cuenta que los datos se tienen que combinar con supuestos para que hablen, no hablan solo. Dos conclusiones rápidas. Una conclusión, la verdad, es que conocimiento científico, al menos aquí, significa combinar supuestos no empíricos con supuestos empíricos. Eso es lo que yo creo, y que uno, de manera honesta, tiene que explicitar esos supuestos. Y para el tema que nos convoca, por favor, hay más tradiciones que la que se está imponiendo hoy por hoy. Las regularidades no hablan solas. Después puedo revisitar esta cita que la quise dejar en inglés porque tiene detallitos muy interesantes, pero las regularidades, sin teoría, uno puede encontrar, dice Kuhlman, cualquier regularidad, pero aquí lo que importa es tratar de explicar con fines de política pública, por ejemplo, de dónde viene esa regularidad. No voy a entrar a eso. Y quiero terminar con una nota de inquietud, dos notas de inquietud, tal vez. Ustedes no tienen estadísticos en la facultad. No hay estadísticos en la facultad que les enseñen, en principio, no estoy seguro si los estadísticos lo hacen, muchas tradiciones. Y lo que es inquietante es que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, después del discurso de Bello inaugural de la Universidad de Chile, hacía trabajos de estadística en ciencias sociales. Hay dos ejemplos. Gabriel Izquierdo en 1850, puede leer el título, San Luis Fernández en 1850. Los estudiantes en general, y mientras no haya otro grupo que haga lo contrario, piden que haya un montón de calidad de educación en la educación superior. Qué extraño que estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas nunca hayan reparado que en su formación no tengan un estadístico que les enseñe estadística. Unos estadísticos que les enseñan estadística. No sé qué pasó con la estadística en la facultad. Eso. Ernesto, muchas gracias. A ver, no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? Yo tengo una, pero como es feo que empiece yo. Si alguien quiere... Aquí tenemos una pregunta. Andrés, por favor. Sí, primero, gracias por la presentación. Fue muy harto, incluso en 30 minutos, entender cómo hay una línea súper específica y determinada de una forma en que nos enseñan las cosas, que a pesar de que hay un mundo de tradiciones, es duro darse cuenta de eso. Me quedan dos dudas. Una, primero, es acerca de un poco de lo que habló de, no me acuerdo el apellido, acerca de... Ay, se me olvidó la duda. ¿No? Cuando había hablado del tema de Galileo y Newton, ¿no es cierto? De esta perspectiva que antes nosotros estábamos con los ojos cerrados a intentar agarrar algo del universo, y cuando lo encontrábamos, lo mirábamos y como que entendíamos. Y con Newton se dio un poco al revés. Él desarrolló un marco teórico en el cual se puso unas gafas para mirar el universo bajo ese marco. Y usted mencionó que hoy en día como que estamos volviendo a lo medio Galileo. No me quedó claro mucho el por qué. Entiendo que se relaciona con el tema del machine learning, por ejemplo, que finalmente, bueno, la máquina va a buscar algo y vemos que encuentra. Pero no sé si puede aclarar un poco eso, que quedó un poco perdido en ese punto. Sin todavía evaluar la
la precisión o no de este ingeniero Duguerti, un nombre raro, que hace acerca de qué significa antes Galileo, después Galileo, sin entrar todavía en eso. Voy a asumir que tiene razón. Me llama la atención por lo menos que hay un ingeniero que algo de Kant leyó, digamos, no importa si lo entendió bien o mal, y lo publica en una revista Genoma, ¿ya? No lo está publicando en una revista de filosofía o lo que sea, digamos, o compartiéndolo casi en privado. Eso es lo primero que quería rescatar. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente: cuando uno trata de entender de dónde viene la llamada ciencia de datos, es una tradición que que se desarrolla con este estadístico John Tukey, y que uno puede rascar al menos hasta Gauss. Después podemos hacer toda la génesis de lo que eso significa. Aquí el punto es que lo único que vende y que interesa son las predicciones. Mejor son mis predicciones, estoy bien. La otra tradición, lo que quiere tratar de enfatizar es que yo estoy tratando de usar algunos datos que yo decidí tomar y que hay preguntas más o menos sustantivas con las cuales yo voy a tomar los datos. Y lo que yo quiero tratar de hacer es generar u obtener algún conocimiento científico, y eso se hace combinándolo con supuestos. Lo que se trata de enfatizar en esa segunda tradición es que yo quiero tratar de explicar los fenómenos que observo. Eso es lo que quiero hacer. Yo quiero explicar por qué, ¿no es cierto?, una medida de cuarentena disminuye o no disminuye cierto tipo de contagio, o disminuye o no disminuye violencia intrafamiliar en las casas del sector poniente de la capital, etc. Yo quiero explicar, quiero tratar de comprender el fenómeno. Y en el otro, lo único que quiero es tratar de que mi máquina aprenda. Y por eso les decía que esto ha sido un fracaso. Hay un artículo que les puedo mandar, bueno, lo digo yo, pero uno puede leer cómo ha sido un fracaso muchas de las cosas de estas tecnologías, porque en el fondo son tecnologías, no hay conocimiento acá, aunque ellos digan que hay conocimiento, yo creo que no hay conocimiento. Estas tecnologías para predecir, ¿no es cierto?, tasas de contagios y tomar decisiones de política pública, no funcionó y la gente no lo usa, salvo las insistencias del ministro nuestro, del ministro de Ciencia, pero no lo usa. Entonces, el juego, y después podemos filosofar sobre el punto, y que es necesario hacerlo, es predicción versus explicación. ¿Ya? Nosotros queremos intentar explicar los fenómenos en la ciencia de datos. Lo único que importa, por lo que uno lee por lo menos, es hacer buenas predicciones, y las mejores predicciones que se puedan. Eso. Vale, gracias. Pablo. Más claro. Pablo, ¿tú quieres preguntar? Sí, yo quería hacer una pregunta justamente en respecto a ese punto, que, bueno, en mi opinión, el Machine Learning nunca se ha puesto como objetivo explicar nada. No tiene el objetivo de la ciencia de conseguir conocimiento, simplemente es algo más ingenieril, de buscar operacionalizar algo, y en eso es muy bueno. Entonces tiene un objetivo mucho más modesto que la ciencia o que la estadística, y en eso ha logrado algo muy bueno. Es verdad que mucha gente se confunde y piensa que el Machine Learning con la inteligencia artificial busca generar conocimiento, y creo que eso, y hay quizá gente que hace eso y que se equivoca en eso. Y lo otro, también hacer un comentario sobre, es verdad que hay como, la gente que trabaja con datos hay como dos tasks, el de predecir y el de explicar. Creo que uno de los pioneros en hacer esa diferenciación fue Leo Breiman, un paper del 2001 que habla de las dos culturas de la estadística. Y él, viniendo de la cultura del Machine Learning, que él era un estadístico, es muy interesante, él estaba en el departamento de estadística de Stanford, pero sin embargo él era un bicho raro que él generó muchos de los algoritmos que ahora son famosos en Machine Learning. Y él hace ese primer paper. Bueno, y la otra persona que creo que es muy relevante en hacer esta distinción también es Judea Pearl, que es muy famoso por los modelos causales, y que también habla muy fuerte de esta, bueno, él también es muy crítico de la inteligencia artificial, el Machine Learning, pero él también es muy crítico de la estadística, porque dice que en la estadística el lenguaje causal, a la estadística haberse casado con los modelos probabilísticos y con explicarlo todo en términos de probabilidades, y eso viene de la crítica a Fisher, que le dice, Fisher le cerró la puerta en la estadística a explicar causas. Yo creo que eso también hay que hacerse cargo, porque si la estadística se pone el objetivo tan alto de explicar las causas y la ciencia, debería abrirle la puerta también a los modelos causales. Entonces esa es también mi pregunta. Ya, a ver, primero sí, ok, con la precisión de que cuando hay gente, probablemente los que más
experiencia tienen usando Machine Learning, ese tipo de cosas, se dan cuenta que la tarea es más modesta y eso hay algunos que lo hacen, eso está bien. De hecho, algunos, me acuerdo, alguien en el Colegio de Francia hizo una conferencia y decía, no nos podemos explicar por qué los algoritmos funcionan. Así que gracias por la coda. Lo segundo, a ver, cómo yo veo las cosas desde la ventana donde yo estoy parado, digamos. Después podemos comentar el artículo de Breiman, yo sé que lo hemos comentado en otros lugares, me ha tocado comentarlo, y hay algunas cositas ahí, pero vamos a lo de la causalidad. A ver, la primera cosa que yo quisiera decir es que se habla mucho de causalidad y hay pocas veces explicita qué se entiende por causalidad. Si uno se mete en la tradición mal interpretada, creo yo, que generó Neyman, ¿no es cierto?, mal interpretada por Rubin y Heckman en economía, entonces se habla de causalidad prácticamente con esta manera de pensar las cosas de que hay dos mundos en los cuales yo pongo mis unidades estadísticas, el mundo bajo el tratamiento A, el mundo bajo el tratamiento B, y hay efecto causal simplemente cuando yo hago la diferencia de las variables. Que eso sea causalidad para alguien que tiene más una mentalidad o experiencia física o no, eso sería por verse, digo. Esa sería una manera de ver. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Fisher? Yo creo que para mí algo que es muy interesante, y eso es interesante en particular como Andrés plantea un poco la revisión histórica de estas cosas, creo que un texto interesante del cual surge la estadística a la inglesa es el texto de Pearson, el papá, Carl Pearson, que se llama La gramática de la ciencia. ¿Qué es lo interesante que se logra dar cuenta Pearson? Creo que él entiende bastante bien cuál era el proyecto de Laplace. El proyecto de Laplace es asumir que uno puede de alguna manera conocer las cadenas causales a lo newtoniano. Eso lo explica bastante bien Laplace, por ejemplo, en su ensayo filosófico de las probabilidades. Y la manera de hacer eso en Laplace es usando probabilidades condicionales. Tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo uno puede intentar explicar las cosas con probabilidades condicionales, pero principalmente porque lo que él está buscando es, una vez que yo observo un fenómeno, quiero remontar a la causa más probable. O sea, él se mete de lleno en el antiguo problema, ¿no es cierto?, de Aristóteles hasta el día de hoy, del problema de inducción. ¿Cómo hago la inducción para poder conocer, ¿no es cierto?, la causa más probable? Pearson entiende súper bien eso, pero Pearson asume algunas de las cosas de los filósofos ingleses. Yo me imagino que debe ser ahí Hume, y no estoy seguro si Locke, pero sí Hume, de que a pesar que eso es cierto, es imposible que nosotros tengamos acceso a las cadenas causales. Lo dice muy bien Pearson, y entonces Pearson hace un cambio que uno no se da, o yo por lo menos me di cuenta cuando lo leí. Él dice, entonces vamos a cambiar la causalidad por la contingencia. Y por eso él inventó las tablas de contingencia, donde se miden asociaciones. Y se cambió la perspectiva de tratar de remontar del efecto a las causas, usando lo que se llamaría en la época de Laplace el teorema de probabilidad inversa, y lo vamos a cambiar por las asociaciones que no tienen direccionalidad. De ahí vienen las correlaciones, y entonces ahí viene y uno dice, claro, Pearson, Joule, el otro Pearson, Galton, puras asociaciones. Cambiamos la manera de pensar. Fisher, yo creo que hay para mí probablemente, no sé si, probablemente uno debería también ponerlo dentro de esa tradición que inventa Pearson. Él quiere enfatizar los experimentos, de los cuales nos vamos a colgar después con Rubin y todo lo que existe hoy día en el día de hoy. Y extrañamente, digo extrañamente solamente para ser retórico, aparece en los años 40, 50, ¿no es cierto?, de nuevo el resucitar, por decirlo así,
esa tradición que venía de Laplace, que lo que queremos es tratar de nuevo de remontar de lo que observamos, la población observada, queremos ir a lo que la gente, yo voy a usar la palabra, pero no hay que confundirla con el mismo uso de la palabra en otras secciones filosóficas, a la estructura subyacente que genera lo que observamos. Eso es lo que Koopman llamaba la teoría. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a volver a hacer? Vamos a volver a usar, si uno mira la técnica, vamos a volver a usar las probabilidades inversas. Y en esa tradición se puede uno abrir a otras maneras posibles, y eso hubo discusiones en los años 40, 50, 60, 70, de poder tratar de hablar de probabilidad, ¿cómo se dice? Causalidad probabilística. Simon, Sims, qué sé yo, los psicometras, Rasch, Ryerson, Supes, que escribe un libro bonito acerca de esto. Para mí, yo creo que Peirce está entre medio, y lo digo con respeto, pero con ironía, creo que algunas de sus formalizaciones destruyeron la teoría de probabilidad. O sea, si yo acepto la teoría de probabilidad, la acepto, o si no, cambiamos la teoría de probabilidad, lo con Moorhoff. Pero sí, es como, si uno mira los grafos de Peirce y qué sé yo, uno más o menos está pensando en la causalidad probabilidad. Entonces hay como una intersecciones de tradiciones que, bueno, podríamos estar un año entero haciendo un curso y entendiendo todo este tipo de cosas, digamos, sin olvidar un montón de consideraciones filosóficas que llevó a una ruptura, buena o mala, no le doy juicio de valor en este momento, a una ruptura de lo que se venía desarrollando, al menos en el mundo francófono, ¿no es cierto?, con la teoría de probabilidad, que era el proyecto laplaciano, que llega hasta Poincaré. O sea, Poincaré sigue pensando en los mismos términos de Laplace. Eso podría decir así como... Tenemos una pregunta en el chat que te la voy a leer. Si actualmente el paradigma es buscar regularidades sin una teoría que las relacione, entonces, ¿qué conocimiento se genera? Y, sobre la misma pregunta, otra, ¿a qué responde esta idea de despojar de supuestos a los datos? Ya, voy a dar opiniones, digamos, opiniones, reacciones. Yo creo que podemos definir conocimiento científico como lo que se obtiene al combinar datos con supuestos. Así que si yo acepto mi definición o mi caracterización, diría que con buscar regularidad no estoy haciendo conocimiento científico. Dicho sea de paso, eso me muestra a mí, y es algo que cada vez me persuado más, que yo como científico no soy objetivo, soy riguroso nomás. Porque mi subjetividad está en los supuestos que yo estoy usando, y como a mí me interesa el uso de estos métodos para poder colaborar en las políticas públicas, lo que yo voy a hacer es monitorear mis supuestos con los políticos. Yo les voy a decir, mira, si creemos esto y lo combinamos con los datos, esto es lo que vamos a concluir. Pero aquí lo importante no es lo que concluyamos, lo importante es lo que estoy creyendo. Y lo que quiero ver es si esta creencia tiene un correlato político claro o no. ¿Dónde está la rigurosidad? En que yo uso la teoría de probabilidad y todas las cuestiones que aprendemos para combinar supuestos con datos. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó, tengo clara la respuesta, me acuerdo de la segunda. ¿A qué responde esta idea de despojar de supuestos a los datos? Ya. Mira, es una buena pregunta, es una buena pregunta, primero un poquito de retórica. Escuchen a los estudiantes de políticas públicas, bueno, por lo menos a mí me toca mucho porque a mí me gusta trabajar en cuestiones de educación o en ciencias políticas, y la gente es interesante cómo habla. La evidencia nos sugiere que hay que hacer esto. La evidencia dice... El otro día estaba escuchando un seminario acerca de si era bueno o no hacer, en la nueva constitución, ¿no es cierto?, hacer que el voto sea obligatorio o voluntario. Y una de las personas del Centro de Estudios Públicos decía, no, la evidencia no es conclusiva en esto, y empezaba a hablar de lo que pasaba en una parte, en la otra. Yo parece que voy a estar bromeando, pero no estoy bromeando, me gustaría escribir algo en esa línea. Yo creo que hoy día inventamos una nueva deidad, la evidencia. La evidencia nos dice qué hacer y nosotros lo tenemos que hacer. Tengo la impresión, y después voy a dar una sola intuición, tengo la impresión que esto de despojar a los datos o la evidencia
de supuestos que dependan del investigador o la investigadora es para que esta deidad diga las cosas, y lo que se dice es como en el Génesis, ¿no? Si la evidencia dijo, y la evidencia dijo, y la política pública se hizo, una cosa así. Todo esto viene, ¿no es cierto?, de lo que ocurría en el siglo XVII y XVIII en Inglaterra, ¿no es cierto?, cuando comienza a gestarse lo que hoy día llamamos la lógica. Hay un montón de textos, digamos, incluyendo los más famosos que serían Hume y Locke. Hay un autor paralelo a Locke que se llamaba John Toland, que escribe un texto que puede parecer como fome de leerlo hoy día, que se llama El cristianismo no es misterio, o no hay nada ni arriba de la razón, ni debajo de la razón, ni al lado de la razón. La razón es el sentido común para esta persona. Bueno, después Andrés puede hablar más de eso. Y Toland están hablando, porque hay que hacer argumentos. Es una temática, es cómo hacemos argumentos. Y entonces, uno de los argumentos es la evidencia. Y hay una definición de evidencia que tiene que ver con el hecho de que lo que está externo a mi mente, ¿no es cierto?, se impregna en mis ideas y yo la acepto de manera tácita. Y me gusta mucho porque dice Toland, el sabio creador nos hizo tales que nosotros nos tengamos que arrodillar ante el poder de la evidencia. Es lo que hoy día la gente hace cuando me dice el representante del BID o de la OSD, la evidencia sugiere que tenemos que hacer tal cosa en la educación. Por eso creo que deconstruir el paradigma políticas públicas basadas en evidencia es importante, solamente para enfatizar de que hay supuestos, y necesitamos transparentar. Eso. A ver si tenemos... Ya, ahí... Ya, me voy a tomar la palabra un poquito... Santiago, por favor. Sí, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Yo solo quería tratar de, porque yo veo que puede haber un punto a favor en no tener supuestos, siempre y cuando se tome una distancia. Porque a veces cuando uno tiene una teoría, uno trata de generar una teoría, puede estar muy perdido en cómo armo esta teoría. Siento que me estoy explayando muy mal. Y quizás mirar primero los datos a uno lo puede ayudar en un primer momento a darse una idea. Antes de hacer una teoría, mirar los datos te puede dar una idea de qué está pasando. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo que quizás no sé, que por ejemplo en el béisbol en Estados Unidos, hace poco vi una película en cómo elegían a los jugadores cómo contrataban a los jugadores, cómo elegían a qué jugadores comprar. Y hubo un paradigma que se inició que era simplemente analizar las estadísticas de estos jugadores y de esa manera se va a elegir qué jugador comprar. Y eso dio muy buenos resultados, porque lo que se hacía antes es que se tenía a muchos expertos y que tomaban y que estaban muy metidos en el mundo del béisbol, conocían las vidas personales de los jugadores, observaban, no sé, cómo bateaban, conocían las características, que yo creo que es algo que ayuda mucho. Yo intuitivamente pensaría que ellos van a elegir mejor a los jugadores, pero se empezó a usar un paradigma de tomar en cuenta simplemente estadísticas sobre los jugadores y de esa manera elegir a qué jugadores comprar, y eso dio muy buenos resultados. Entonces yo creo que también quizás cuando... que también quizás puede traer algo que aporta, ver primero, sin tener supuestos, ver los datos. No estoy diciendo que vamos a seguir eso ciegamente, pero puede tener un punto que inicialmente nos ayuda. Eso, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo no sé si lo entiendo. Yo veo el problema y comparto el problema. O sea, comparto el problema, yo a veces mismo me pongo a pensar, pero
yo nunca he hecho una teoría, así que a lo mejor no. Pero, ¿cómo funciona esto? Y yo lo único que me quedaría con, porque acepto el punto, que es interesante, el problema que plantea Santiago, pero me quedaría con esta expresión que dice Santiago, dar una idea de lo que está pasando, que uno observa y eso me da una idea de lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? O sea, voy a decir puras tonteras a lo mejor. ¿Cómo el fenómeno se está impregnando en mi mente o no? Eso se parece mucho a los ingleses, a los empiristas ingleses. ¿Qué es eso? ¿Qué proceso cognitivo, ya que estamos con psicólogos para hacerle propaganda, qué proceso cognitivo, qué diablo está pasando y que ese algo que supongo es externo a mí, está impregnando algo en mi cabeza? ¿Funciona así las cosas o no? Es interesante. Yo no tengo opinión en este momento, puedo pensar cosas, qué sé yo, pero lo dejo ahí como incluso ese modo de hablar que tenemos, ¿qué está delatando? ¿De dónde viene? ¿Cómo se nos ocurrió? Así que, bueno, el problema. Difícil, además. Oye, bueno, estamos casi. Quiero hacer un comentario y hacerte una especie de pregunta palo blanco para que hables nomás. Un apunte sobre lo de Santiago. Yo no soy hombre de béisbol, pero el Liverpool también, que es un gran club. Bueno, es que estoy citando una liga donde se juega fútbol de verdad, pues, en fin. También tiene un equipo estadístico, pero lo divertido, lo curioso, no sé cómo llamarlo, es que los tipos también son súper conscientes de que al final, cuando entran los 11 jugadores a la cancha, prima la libertad humana. Que para ser ingleses es una talla filosófica muy fome, pero es simpática. Eso por una parte. Por otra, me permito, disculpa, pero también este es un curso, Ernesto, no es que quiera dar una subponencia, por favor. Pero desde la psicología que nombró Ernesto, yo soy antropólogo, la tabula rasa de Locke, el hecho de enfrentar la realidad sin ningún supuesto, es humanamente imposible. O sea, el positivismo que todavía pervive en algunos lugares de la calle, por así decirlo, entre las personas, y en las carreras técnicas como las que dictamos en Bochef, en algunos casos es un imposible humano. Porque querámoslo o no, nosotros conceptualizamos la realidad. O sea, el hecho de que tengamos ciertas palabras para ciertos fenómenos ya es un proceso, como decía Ernesto, cognitivo. ¿Ya? Pero es un ejercicio, y ahí yo estoy 100% de acuerdo con Ernesto, de ojo con la objetividad y el rigor. Yo no me canso de decir, el hecho de la inexistencia de la objetividad es un problema que ya los griegos trabajaban, los medievales, etcétera, etcétera, pero tuvimos que asumir a gente seria, ¿no es cierto?, que son los físicos, para que a partir de la física cuántica nos dijeran, oye, la objetividad no va. ¿Ya? Pero son siglos de discusión humanista en torno a eso que es como súper evidente. No estoy desmereciendo a los físicos teóricos cuánticos, ¿no? Solamente estoy diciendo una particularidad de nuestra sociedad, que a un grupo de intelectuales le otorga credibilidad y a otro no. Solamente estoy diciendo eso. Ernesto, bueno, uno cuando trabaja algo de repente parece disco rayado, ¿no? Pero nosotros justamente en el curso veníamos terminando Newton, y tú lo sabes bien, puede parecer una exageración, pero para mí el siglo XVII me sigue sirviendo hasta el día de hoy para explicar muchas cosas. Entonces, en un curso de economía, cuando tú hablas de patrones estáticos, no puedo dejar de recordar la noción de equilibrio en economía, que tú hablas incluso hoy día con muchos economistas y te dicen, no, si eso nada que ver, pero es lo que se sigue enseñando en la universidad, o sea, es una cosa bien curiosa. Estamos todos de acuerdo en que hay una cosa que no funciona y la seguimos enseñando. Entonces, bueno, a mí en todo lo que tú hablas, y que obviamente soy un lego, pero en términos más fundamentales, me sigue recordando a Newton cuando el tipo establece, para su época y para él, sin lugar a dudas, una realidad mecánica y predeterminada. Por lo tanto, es bien evidente en términos antropológicos, cuando uno entiende la importancia que tiene Newton y cómo eso se tradujo en una tradición, que es la tradición moderna, que el interés sea en los mecanismos y en los protocolos, o sea, en cómo hacemos ejercicio, cómo hacemos un experimento, y dejemos de lado la filosofía y temas tan relevantes como, por ejemplo,
hoy día se le llama complejidad, ¿no? Pero el término filosófico es la discusión por la libertad humana. Entonces me gustaría que te explayes en eso un poco, dejes de lado el estadístico y saludemos al filósofo. Bueno, a ver, es una buena pregunta, digamos. Primero, es interesante saber que digamos así, los próceres estadísticos del siglo XIX, Quetelet en particular, sí tenían un profundo disquisición de saber si la estadística, que le llamaban la estadística social, en el fondo es la estadística que se preocupa de recolectar información para el hombre de Estado, así empezó la estadística, y se desnaturalizó, digamos, hoy día se hace cualquier cuestión, que te les decía, si es ciencia o no es ciencia, estaba preocupado por eso, ciencia en el sentido aristotélico del término. ¿Y por qué decía? Porque hay algo que es distinto en los datos humanos que no está metido en los datos en otros, meteorológicos que él hacía, clima, etc. Y es la libertad humana. Él tiene un texto, hay textos que son fascinantes, discusiones en el Parlamento belga, era belga Quetelet, fue nombrado profesor, nunca vino a Chile hasta donde sé, pero fue nombrado profesor de la Universidad de Chile, por Andrés Bello. Así de importante es Quetelet para la naciente república nuestra. Y hay un texto fascinante que se llama acerca de los matrimonios y el libre arbitrio. No sé por qué estaban preocupados de eso, pero eso es algo permanente hasta el día de hoy. Y Quetelet empieza y dice, bueno, él dice, tendrían que conocer un poco más la cultura belga, que todavía medio se reproduce, pero un católico en un sentido medio cultural del término, si quieren, que sí, entonces, esto del matrimonio es algo súper importante, ¿en qué otra cosa, sino en el matrimonio se ejerce la libertad de cada persona? Y él toma datos, estaba preocupado de tomar datos, él fue el que inventó los institutos nacionales de estadística, por eso es que era importante para Chile también, y se da cuenta que hay regularidad, entre comillas, regularidad. Hombres, mujeres, edades en que se casan, las provincias de Bélgica, es decir, esta cuestión. Entonces decía, esto muestra que esta cuestión es ciencia, y la única explicación que yo tengo para esto, decía él, es que ¿cuál era la palabra que usaba? No sé si usaba Dios o todo por eso, pero da lo mismo. Decía, no puede dejar que haya un fenómeno en el universo completamente suelto a su arbitrio. Tienen que haber límites, cotas. Y cuando uno realiza las cotas, o estos límites, cuando uno mira muchos datos, es como lo diría de hoy, ¿no? Hartos datos. Mira muchos datos y uno ve que hay regularidad. Y por supuesto que es un tema, yo siempre me lo pregunto, ¿qué significa lo de la libertad humana? ¿Ya? Es un tema que podríamos decir que tenemos dos como tradiciones, una que es fuerte, que es necesario conocerla con mayor detalle, que es necesario tratar de entender cómo se enfrentó esto en términos filosóficos. Los grandes lo hacían, ay, perdón que use esa palabra, los grandes lo hacían. Quetelet lo hizo, Laplace lo hizo, incluso con intereses políticos. ¿Ya? Cuando los físicos estadísticos, Boltzmann y Maxwell, se inspiran en Quetelet para hacer la física estadística, eso es importante para tomar también el comentario de Andrés. Existe un tremendo corpus físico inspirado en las ciencias sociales, Quetelet. Ellos se preguntaron y escribieron textos acerca de la libertad humana y lo que estamos aprendiendo en física. Planck, Heisenberg también lo hacen en mecánica cuántica, cómo afecta o no lo que estamos pensando de bla, bla, bla en relación a la libertad humana. Bertrand Russell también lo hace. Todo el mundo, o sea, los grandes lo hicieron, no los pequeños como nosotros que están ahí y los que hacemos clases en la facultad y que separamos las cosas. Ahora bien,
es como una, uno podría decir, una tradición, no sé si es una apuesta personal, pero una tradición de si realmente existe o no existe la libertad. Y cuando nosotros, en mi caso, hacemos estadística, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que estoy tratando de entender o modelar? Y existe otra tradición, mal conocida por mí y probablemente no muy bien documentada, lamentablemente, donde el puntapié inicial es que había libertad. Y ahora, ¿por qué me interesa de que había libertad? Tengo la impresión, y por eso la cita que yo les mostré de Ana Arendt, más enfatizo la libertad, más abierto estoy a la política. Menos enfatizo la libertad, más tentación tengo de reemplazar la política por la ciencia. Creo que en términos sociales eso es un problema fundamental. Tengo la impresión, por textos que he leído, que la tradición más del sur de Europa, que uno podría llamar latina, Italia, España, incluso con todas las, perdón la expresión, pero con todos los cagazos que se mandaron en América, ellos traían, desconozco casi todo lo que ocurría en América antes de Colón, pero ellos traían nociones de libertad donde se asumía que había libertad. Existía la libertad, tenía ciertos límites probablemente, en otro sentido, no en el sentido de etcétera, pero existía la libertad y por lo menos hubo intentos y muchos textos, no sé si muchos, pero los textos que he leído donde la implicación es cómo se construye la ciudad o cómo se construye la república. Y tiene que ver con la libertad. Así que eso me lleva de nuevo a mí a preguntarme qué significan todo esto de las democracias liberales, de los estados europeos, que tanto influyeron en la naciente República de Chile, qué rol juega lo que se entendía la ciencia en ese momento y que se importó a este país, qué es lo que estamos haciendo hoy día cuando no nos preguntamos, como los grandes, todas nuestras, entre comillas, disciplinas que hacemos, ¿no? Si tienen o no que ver con nociones de libertad. Yo creo que vale la pena volverse a preguntar esas cosas por la política. Por la política. O sea, es un tema antiguo, viejo, ¿no es cierto? Y creo que es importante. El sumo bien de una sociedad para Aristóteles era la ciudad donde se ejercía la libertad, donde se ejercía el logos, el poder hablar, el poder discutir, es la política. Y todo quedaba supeditado a la política. Entonces, por eso me interesa a mí, para decirlo en clave personal, esto de construir estos paradigmas de políticas públicas basadas en evidencia. Y por supuesto que creo que poder repensar, bueno, y textos hay, los que yo conozco, no sé, pues, Dante, le comentaba a Andrea antes de comenzar la sesión, Sor Juan Inés de la Cruz, qué está pasando en México, qué pasa con los teólogos, que casi no se ha traducido nada de ellos, están todas las cuestiones en latín y más encima en ediciones antiguas, lo que se llama un editio princes, donde uno lo único que ve son letras antiguas, qué sé yo, Luis de Molina, etcétera, mucha gente que discutió estos temas y que se trató de instaurar políticamente algo acá. Sabe que no deja de ser interesante poder volver a revisar todo el proceso de emancipación latinoamericano, no a partir del modernismo francés, sino que a partir de lo que se supone se trajo de España. Nosotros nos cuentan la historia, y está bien, digamos, al estilo del modernismo francés. Y nuestros próceres que fueron a Francia, volvieron, San Martín, que se yo, O'Higgins, y son puros militares además, y uno podría preguntarse si conociese mejor la tradición de lo que significaba la libertad humana que viene del mundo latino-europeo y que llegó acá, pues que llegó, por lo menos hay un par de textos que lo demuestran, Bartolomé de las Casas y Sor Juana Inés de la Cruz, al menos, uno podría decir,
será una clave explicativa para entender el proceso de emancipación y después el por qué fallaron los procesos de emancipación, porque aquí estamos con cosas, fallaron en Latinoamérica. Pero bueno, eso es porque creo que lo más interesante, independiente de nuestras profesiones o vocaciones, para hablar a lo protestante, pero de lo que hacemos, es que nosotros estamos para hacer política. Y los que podemos venir a la universidad, nuestra responsabilidad final es hacer política. No ideología, hacer política. Y por eso es que yo me pregunto, ¿cómo diablos nos enseñan a nosotros disciplinas al modo ideológico? Sin discusión, sin debate, sin argumentación, sin por último, estamos en una democracia. Uno asume una postura y el otro otra, y la podemos discutir. Yo no lo puedo matar al otro por asumir una postura. Pero lo enseñamos así. Y se ve principalmente, lamentablemente, en disciplinas que por algo estudié esto yo, igual son fascinantes, como la matemática, la estadística. Bueno, no sé, eso. Tenemos una pregunta del chat. Solamente un apunte. Justamente cuando hablas del reemplazo de la ciencia por la política, perdón, de la política por la ciencia, explícitamente la escuela neoliberal propone eso. Sí, claro. Y la ciencia es su escuela neoliberal. Bueno, en términos de libertad, el mercado, que supuestamente es libre, es un mecanismo cerrado. Cuando interviene la libertad, deseos que no son egoístas, el egoísmo es un mecanismo sentimental, se destruye el mercado. Y ya dado el ramo en que estamos, disculpa mi responsabilidad de profe, no por nada, durante décadas en economía, un ramo obligatorio en todas las universidades, se enseña una escuela, a propósito de la discusión que propones tú. Ernesto, estamos pasaditos, pero hay una consulta en el chat y otra en la sala. Si puede ser más cortita tu respuesta, por favor. Ya, te agradecen, etcétera. El caso de los contagios que mencionaste tú, ¿cómo se puede identificar otras áreas de estudio donde se ha intentado aplicar estas técnicas y han fracasado, pero siguen empujándose como viables? Ya, a ver rápidamente. Primero una cosa lo que dice. Fíjense que hay una discusión desde Platón y Aristóteles, ¿no es cierto?, en términos de la oikonomía y de la politiqué. La política es una cosa que va más allá de la casa y la economía es una cuestión de la administración de la casa. Y el gran problema que tiene Platón es creer que la administración de la casa es equivalente a la administración de la ciudad. Fíjense nomás cómo hablan algunos de nuestros políticos en particular, y yo creo que no es casualidad, no lo digo de manera irónica, sino conceptual, algunos políticos de derecha que hablan de la política como de una cosa familiar. El otro día uno de los ministros, por la cuestión del 10% decía, de Renovación Nacional, decía, bueno, esto es como cuando uno se pelea con el papá en la casa, que llama algunos ministros que estemos de acuerdo con el presidente en este tema. Y eso yo creo que eso delata lo que la visión limitada de lo que significa la política en relación a la economía, es sustituir la casa por la ciudad. Y por eso también no me gusta, o por lo menos yo veo con sospecha, cuando alguien me habla de un proceso constituyente para construir la casa común. No, si alguien así, yo no voto por esa persona, no entiende lo que es la política. En relación al otro ejemplo, yo creo que deben haber millones de ejemplos. El tratamiento de las encuestas, especialmente los tratamientos de las encuestas, cómo se hacen, digamos, fíjense, por ejemplo, nomás las predicciones para las votaciones, digamos, ahora que hay inscripción voluntaria, inscripción obligatoria y voto voluntario, ninguna de las predicciones funciona para nada, digamos. Esos dos ejemplos, hay otros más, digamos, en ciencias sociales están probablemente llenos de ese tipo de ejemplos, de cómo esto no cuaja, no cuaja. Y se siguen haciendo encuestas. Andrés, cortito por favor, que estamos súper pasados. Sí, y esta duda yo creo que se puede extender entonces después a las clases, porque va a apuntar el tema de la libertad, que nosotros partiendo de esto de que vamos a observar, ¿no es cierto?, la realidad, y vamos a darnos cuenta que todas estas teorías con nuestros supuestos en realidad fallan y no sirven para predecir, nos podría decir, eso es por la libertad humana, ¿no es cierto? No, es que la libertad no nos permite tener este conocimiento puro porque es una cuestión que es variable, etc.
pero también quizá la respuesta es otra, la respuesta es no hay libertad, pero nosotros somos tan ignorantes que nunca vamos a poder saber en realidad cuáles son estas normas que rigen estos comportamientos. Y uno puede decir, bueno, podemos apuntar a ellas, pero ¿qué pasa si en realidad es imposible que sepamos de ellas? A pesar de que sean cosas terrenales, a pesar de que sean respecto al movimiento de los seres humanos, de cómo nos relacionamos, puede que en realidad la respuesta no es que no sabemos porque somos libres, sino que no sabemos porque somos infinitamente ignorantes de esta regularidad. Yo creo que esa pregunta se la doy a usted, es una cuestión de opinión, no sé si hay autores que hayan escrito esto, soy yo ignorante en eso, y quizá extenderle la pregunta a Andrés para que hablemos esto en el curso, porque finalmente la base de la que estamos estudiando en la economía de hoy es el concepto de libertad o que existe o no. Entonces me gustaría poner eso en cuestión y ver cuál es su opinión. Yo digo rápidamente nomás, es interesante porque así hablan los ingleses siglo XVIII, XIX. Spinoza decía que también es otra tradición, y qué sé yo, y además, bueno, toda su vida bien compleja, ¿no? Si una piedra cayendo en el vacío tuviera conciencia, dice el aforismo, pensaría que es libre. Entonces, claro, de buenas a primeras pareciera que fuese un asunto de, y en eso me abro a la problemática, de decir soy libre o no soy libre, es como que escojo, algo así como la apuesta de Pascal. Y entonces solo lo digo como una coda para poder discutirlo, pero no me va a alcanzar ahora. ¿Qué significa la libertad en política? Hay un texto que me llama harto la atención, yo sé que es otra tradición, pero me gusta mucho y la he leído mucho últimamente, Hannah Arendt. Se descubrió hace un par de años atrás un texto que ella escribió que se llamaba La libertad de ser libre. Interesante leerlo, interesante. Hay muchas cosas que a lo mejor uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero ella está recordando, en el fondo, en política, lo que Aristóteles, que a uno le puede gustar o no, porque igual algunas afirmaciones son fuertes en Aristóteles, acerca de quién es el ciudadano. No todo el mundo es ciudadano, ¿ya? Y podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con ello, pero lo que me interesa es la aplicación, cómo Hannah Arendt explica el proceso de independencia en Estados Unidos versus en Francia en relación a ese concepto de libertad. Que es como abrir otra beta, pero es simplemente para decir que no hemos definido qué diablo entendemos por libertad. Bueno, no sé si libertad es hacer lo que queramos. Un punto que también hay que discutir. Fíjense que ahí Andrés usa algunos conceptos que, bueno, después los va a elaborar, egoísmo, etcétera, un sistema autorregulado, entonces, ¿qué es libertad en ese sentido, no? Y además también, incluso en ese campo conceptual, a veces se usa el término de libertad con otro significado, que en otro campo conceptual puede significar otra cosa completamente distinta. Así que, sí, es un problema interesante, pero que hay que estudiarlo, digo. Bueno, agradecemos, Ernesto, tu exposición, que nos hayas dado este tiempo. Da para mucho esto, de un poco en el tema de la libertad. Hablo como profesor de este curso que invitó a esta cátedra abierta. Ya Newton contestó. Cuando habla de un mecanismo predeterminado, ya nos contestó. Viene Locke, que va a terminar de contestar, porque ahora Locke va a hablar de los humanos. Newton ya lo dijo, sin decirlo, porque nos igualó toda la naturaleza a este mecanismo predeterminado. Los autores que vienen en el curso ya son los autores que van a hablar derechamente de las personas, pero desde el mismo marco de Newton, es decir, desde un mecanismo predeterminado. Los humanos individuales y las sociedades, sean políticas, económicas, guerreras, lo que tú quieras, el ámbito que ustedes quieran, son mecanismos autorregulados, es decir, finalmente dirigidos por Dios. Y en términos calvinistas sabemos que somos responsables por la maldad, pero no somos libres. Entonces, incluso eso se encuentra en Marx. La historia, los modos de producción, objetivamente están por sobre la voluntad humana, aunque, como dice Ernesto, en términos de Spinoza, esta piedra en el vacío que somos los humanos, traduzcámoslo a Marx, creemos subjetivamente que estamos por sobre la historia. Insisto, yo no quiero ser descorrallado, pero la modernidad, hablar en términos musicales, es un cover. Hace mucho rato que eso es la misma canción en cumbia, en reggaetón, en trap, en rock antiguo, en jazz, en salsa, pero es la misma canción. Bueno, los invito al resto de nuestra Semana Humanidades. Ahí han habido
y hay actividades tan interesantes y tan buenos invitados como este. Y eso, muchas gracias Ernesto nuevamente, gracias a ustedes por sus preguntas y por su interés. Nos vemos, chao, chao.